Cuando apenas tenía 13 años, descubrí que a veces las personas que más deberían cuidarte son los verdaderos enemigos en tu vida. La historia que les voy a contar hoy es mi historia, un ejemplo de tristeza y depresión, pero aún más de superación. Hola mis queridos, mi nombre es Guadalupe Romero, pero todos me conocen como Abuela Lupita. Tengo 73 años y nací en un pueblo llamado Valle Alegre, en las afueras de Guadalajara, Jalisco, en 1952. Hoy les voy a contar una historia que he llevado en mi corazón por más de 60 años. Algo que nunca le he contado ni a mis propios hijos. Así que, si me están viendo ahora, por favor dejen un me gusta en este video y suscríbanse al canal, porque su apoyo me da el valor para hablar de cosas que, incluso después de tanto tiempo, aún duelen como si hubieran pasado ayer. Antes de empezar mi historia, quería agradecerles a todos porque esta semana llegamos a los 20,000 suscriptores. ¡Qué barbaridad! Para agradecerles a todos ustedes en este gran país, vamos a regalar 2,000 pesos al final del mes. Para participar, solo tienen que estar suscritos a Cuentos de Abuelos, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video y comentar desde dónde nos están viendo. Puede ser desde Oaxaca, desde Nuevo León, desde Chihuahua o incluso desde fuera de México. Quiero conocerlos a todos. Bueno, mi historia comienza en 1965, cuando yo tenía 13 años. Éramos una familia sencilla que vivía en una pequeña casa de 3 recámaras en Valle Alegre. Mi padre, Jorge, trabajaba como trailero, haciendo entregas por todo el estado de Jalisco. Se iba por días, a veces semanas enteras. Mi madre, Concepción, era costurera y lavandera, recogiendo ropa de las señoras adineradas del pueblo para lavar y planchar. Nuestra casa siempre tenía tendederos llenos, sábanas meciéndose con el viento. Yo era la cuarta hija, la única niña después de 3 varones. Antonio tenía 19, José 17 y Roberto 15. En la mente de mi padre, tener una hija después de 3 varones era una bendición de Dios. Me llamaba su princesita. Guardaba dulces en el bolsillo de su camisa para darme cuando regresaba de los viajes. Me cargaba en sus brazos hasta que tuve 11 años, aunque ya estaba grandecita. Cuando él estaba en casa, me sentía la persona más protegida del mundo. Pero mi padre cada vez estaba menos en casa. Los viajes se hacían más largos, las entregas más lejanas. A veces pasaba hasta 20 días en carretera. Y fue durante una de estas largas ausencias que todo empezó a cambiar. Era marzo de 1965. El calor aún era fuerte en Jalisco. Mi madre había ido a entregar ropa a una clienta y me dejó en casa con mis hermanos. «Cuida la casa, Lupita», me dijo antes de irse. «Tus hermanos estarán aquí. Pídeles ayuda si necesitas algo». Esa tarde yo estaba lavando los trastes en el fregadero de la cocina cuando sentía a alguien detrás de mí. Era Antonio, el mayor. Se acercó demasiado cerca, de una forma que nunca antes lo había hecho. «Lupita, te estás convirtiendo en una señorita, ¿sabes?», dijo con una voz diferente que me hizo sentir escalofríos por la espalda. Intenté alejarme, pero me agarró el brazo. «¿Qué haces, Toño?», pregunté asustada. «Suéltame. Estoy terminando los trastes». Fue entonces cuando José entró en la cocina. Pensé que discutiría con Antonio, que me defendería, pero la sonrisa en su rostro me dijo lo contrario. Habían planeado algo, podía sentirlo. Roberto apareció poco después, apoyado en el marco de la puerta con una mirada que nunca antes había visto. «Mamá no regresará hasta la noche», dijo José. «Nadie se enterará». Lo que pasó en esa cocina esa tarde es algo que aún me revuelve el estómago al recordarlo. Eran mis hermanos, las personas que debían protegerme, defenderme. Pero ese día fueron mis verdugos, los 3 juntos, planeando como si yo fuera un animal, una cosa, no su hermana. Cuando todo terminó, Roberto, el más chico, que solo tenía 15 años, dijo algo que me persigue hasta el día de hoy. «Si le dices a alguien, nadie te creerá. Dirán que eres una mentirosa, que tú lo deseabas». Me quedé tirada en el suelo de la cocina por casi 1 hora después de que se fueron. No podía levantarme.
No podía dejar de llorar. Cuando finalmente logré moverme, fui directamente al baño. Me duché hasta que el agua se acabó, restregándome la piel hasta que se puso roja, como si pudiera limpiar lo que había pasado. Cuando mi madre llegó, fingir que todo estaba bien fue lo más difícil que había hecho en mi vida. ¿Todo bien, Lupita?, preguntó, notando mis ojos hinchados. Sí, mamá, solo un pequeño dolor de cabeza. Esa noche cerré la puerta de mi habitación con llave y empujé la cómoda contra ella. Pero no sirvió de nada. A la mañana siguiente, cuando mi madre fue al mercado, regresaron. Antonio derribó la puerta de un empujón que tiró la cómoda a un lado. No sirve de nada encerrarte, tontita, dijo, con José y Roberto justo detrás de él. Esta casa también es nuestra. Y así comenzó mi infierno personal. Cada vez que mi madre se iba, cada ausencia de mi padre era una condena. Se turnaban. Uno vigilaba si alguien venía mientras los otros... Ni siquiera puedo terminar la frase. El abuso se volvió más frecuente, más violento. Sabían exactamente cuándo podían actuar. Conocían la rutina de mi madre mejor que ella. Sabían que los martes y jueves entregaba ropa y luego se quedaba charlando con las vecinas al atardecer. Sabían que los sábados iba al mercado y tardaba al menos 2 horas. Y sabían que mi padre solo regresaría después de muchos días en carretera. Comencé a cambiar. De una niña alegre y habladora me convertí en una sombra. Dejé de comer bien, perdí peso, siempre tenía ojeras. En la escuela, mis calificaciones se desplomaron. Yo, que siempre había sido una buena estudiante, comencé a sacar bajas calificaciones, a faltar a clases. ¿Qué te pasa, Lupita?, me preguntó mi maestra un día. ¿Siempre has sido tan aplicada? Tenía tantas ganas de decir la verdad en ese momento. Pero las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. Nadie te creerá. Y yo misma comencé a dudar de lo que estaba pasando. ¿Había hecho algo para provocarlo? ¿Fue mi culpa? Me torturaba con estas preguntas todos los días. En casa empecé a vestirme diferente. Usaba ropa holgada, fea, tratando de esconderme, de volverme invisible. Me corté el cabello corto, dejé de sonreír. Hice todo lo que pude para no llamar la atención, pero nada funcionó. Las cosas solo empeoraron. Un día, después de un abuso particularmente violento, José me sostuvo de los brazos mientras Antonio se acercaba a mi cara. Si intentas decirle a papá cuando regrese, diremos que tú te nos insinuaste, que también has estado coqueteando con los chicos de la escuela, que no sirves para nada. ¿A quién crees que le creerá? ¿A sus 3 hijos o a la niña que ha estado actuando tan raro? Su manipulación era cruel, calculada. Sabían exactamente qué decir para mantenerme callada, para hacerme sentir culpable. Incluso comenzaron a inventar historias para mi madre, diciendo que me habían visto hablando con chicos mayores en la esquina. Lupita se está poniendo coqueta, mamá, decía Antonio en la mesa. El otro día la vi platicando con un muchacho que ya trabaja. Mi madre me miraba con recelo, preocupada. ¿Es verdad eso, hija? No, mamá, te juro que no. Está mintiendo, insistía José. Nosotros la vimos. Poco a poco destruyeron también mi relación con mi madre. Ella empezó a desconfiar de mí, a vigilarme más, pero no de la forma en que yo necesitaba. Vigilaba para ver si no estaba dándoles motivos a los muchachos, si no me estaba comportando de forma inapropiada. Lo único que me daba fuerzas era pensar en el regreso de mi padre. Cuando él estaba en casa, no se atreverían a acercarse a mí. Mi padre siempre había sido mi protector, mi héroe. Si él supiera... Pero ¿cómo decírselo? ¿Cómo hacer que me creyera? Los meses pasaron y mi cuerpo comenzó a dar señales de que no podía más. Empecé a tener sangrados fuera de mi período, dolores que me hacían desmayar, fiebre que iba y venía sin explicación. Una noche, después de un abuso particularmente violento por parte de los 3, comencé a sangrar profusamente. No era menstruación, era algo peor. Sentí un dolor tan fuerte que me desmayé en el baño. Desperté en el suelo rodeada de charcos de sangre, sin siquiera fuerzas para pedir ayuda. Roberto me encontró así. Vi el pánico en sus ojos. «José, Antonio, vengan acá», gritó. «Creo que esta vez nos pasamos». Me llevaron a la cama, limpiaron el baño, me cambiaron de ropa. Estaban en pánico. «Si alguien se entera, estamos perdidos», dijo Antonio.
Diremos que se cayó por las escaleras de atrás. Me dejaron en la habitación, aún sangrando, pero menos. El dolor era insoportable, pero ya ni fuerzas tenía para llorar. Solo rezaba, pidiendo a Dios que me llevara de allí de cualquier forma. Esa noche, por un milagro por el que solo puedo estar agradecida hasta el día de hoy, mi padre regresó temprano de su viaje. Se suponía que llegaría hasta el día siguiente, pero logró terminar su trabajo antes de lo previsto. Lo recuerdo entrando en la habitación a oscuras para darme un beso de buenas noches, como siempre hacía al regresar de un viaje. Lo recuerdo encendiendo la luz cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Lupita, hija, despierta, me llamó, sacudiéndome suavemente. Su mano tocó la sábana húmeda de sangre. «Dios mío, ¿qué pasó aquí? Concepción, ven acá ahora mismo». Abrí los ojos con dificultad y vi a mi padre, mi héroe, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Intenté sonreír, intenté decir que estaba feliz de que hubiera regresado, pero solo pude susurrar: «Papá, ayúdame», y fue lo último que dije antes de volver a desmayarme. La desesperación en la voz de mi padre llamando a mi madre, el caos que invadió la casa, el viaje al hospital. Todo esto son partes confusas en mi memoria. Pero recuerdo claramente la mirada en los ojos de mis hermanos cuando me sacaron de la casa, cargada en los brazos de mi padre. Una mirada de puro terror, no por mi salud, sino por lo que vendría después. Sabían que esta vez no habría forma de ocultarlo. Llegué al Hospital Sagrado Corazón casi sin vida. Mi presión estaba muy baja. Había perdido mucha sangre. Escuché las voces de los doctores como si estuvieran muy lejos, diciendo cosas que no entendía del todo. Pero una frase se grabó en mi memoria para siempre. Esta niña ha sido víctima de abuso sexual continuo y violento. Necesitamos llamar a la policía de inmediato. La sala de emergencias se convirtió en un torbellino. Mi padre, que siempre había sido un hombre tranquilo, comenzó a gritar, a romper cosas. Se necesitaron 3 enfermeras para sujetarlo. Nunca había visto a mi padre así. «¿Quién le hizo esto a mi hija? ¿Quién?», gritaba con una desesperación que me rompía el corazón. Mi madre lloraba en un rincón, en estado de shock, meciéndose de un lado a otro como una niña asustada. Parecía que no podía procesar lo que estaba pasando. Mientras los doctores se apresuraban a estabilizarme, una trabajadora social entró en la habitación. Era una mujer joven con ojos amables y una voz tranquila. Se acercó a mi cama y me tomó la mano. «Lupita, mi nombre es Margarita. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme quién te hizo esto?». Abrí la boca, pero las palabras no salieron. Miré a mi padre, destruido por el dolor apoyado en la pared. Miré a mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Cómo podía destruir completamente a nuestra familia? Fue un grupo de muchachos, de regreso de la escuela, susurré. La mentira salió casi sin pensar. No los conozco. Eran de fuera del pueblo. Mi primera mentira. Sería la primera de muchas que diría en los meses siguientes. Mentiras para proteger a quienes no merecían protección. Mentiras que me corroerían por dentro como ácido. Pasé una semana en el hospital. Tuvieron que hacerme una cirugía de emergencia. El doctor dijo que el trauma interno era tan grave que casi pierdo el útero a los 13 años. Podría no ser capaz de tener hijos nunca. Les advirtieron a mis padres. Durante esa semana no vi a mis hermanos ni una sola vez. Mi padre y mi madre se turnaban a mi lado día y noche. Mi padre me sostenía la mano mientras dormía y cuando despertaba, él estaba allí con ojeras profundas y una barba sin afeitar. «Encontraré a quien te hizo esto, princesita», prometió. «Aunque tenga que voltear este pueblo entero». La policía vino varias veces. Hicieron las mismas preguntas y yo di las mismas respuestas vagas. No sabía cómo describir a los atacantes. No sabía de dónde eran. No estaba segura de nada. Los oficiales intercambiaron miradas de recelo. Sabían que estaba ocultando algo. «Hija, necesitas ayudarnos», dijo un detective de cabello canoso. «Si no dices la verdad, estos hombres podrían hacerle lo mismo a otras niñas». Eso me atormentaba. Pensar que mis propios hermanos podrían lastimar a otras niñas, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía destruir a mi familia? ¿Cómo podía hacer que mi padre perdiera no solo a su hija, sino también a sus 3 hijos?
La noche antes de que me dieran de alta, tuve una visita inesperada. Mi madre había ido a casa a ducharse y mi padre fue a comprar algo de comer a la cafetería del hospital. Estuve sola en la habitación por casi una hora. La puerta se abrió lentamente y Roberto entró. Mi hermano más chico, solo 2 años mayor que yo, estaba irreconocible, delgado, pálido, con ojeras profundas. Parecía haber envejecido años en solo una semana. Mi primer impulso fue gritar, pero él levantó las manos en señal de rendición. «Lupita, por favor, solo vine a decir que…» Comenzó a llorar, algo que nunca antes le había visto hacer. «Que lo siento mucho, de verdad lo siento». Permanecí en silencio, observando a este muchacho que había participado en mi tormento, ahora reducido a lágrimas frente a mí. Antonio y José dijeron que si no participaba, me golpearían, que no era un hombre de verdad. Yo no quería, te juro que no quería. «Vete», fue todo lo que pude decir, antes de que papá regrese. Sospecha de nosotros, ¿sabes? Ha preguntado varias veces dónde estábamos ese día. Le está preguntando a los vecinos si vieron algo raro. Antonio está en pánico. No respondí. Una parte de mí quería que mi padre lo descubriera todo, que se hiciera justicia. Pero otra parte sabía que eso destruiría a nuestra familia para siempre. «No dijiste nada, ¿verdad?», preguntó Roberto nervioso. «Si hablas, vete», repetí más firmemente. «No quiero oír amenazas». «No es una amenaza, dijo, acercándose a la puerta. «Es solo que sabes cómo es papá. Si se entera, nos matará, literalmente». Y se fue antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando la puerta cerrada, con lágrimas corriendo por mi cara, porque lo peor era que tenía razón. Mi padre, siempre tan tranquilo y cariñoso, tenía un límite, y ese límite era mi seguridad. Regresé a casa un domingo por la tarde. Mi padre había limpiado y arreglado mi habitación, comprado una colcha nueva, incluso pintado las paredes de un amarillo claro que siempre me había gustado. «Para que te sientas en un lugar nuevo», explicó, «un nuevo comienzo». Se había instalado una nueva cerradura resistente en la puerta. Mi padre me entregó solemnemente la llave. «Nadie entra aquí sin tu permiso. Nadie». Los primeros días en casa fueron extraños. Mis hermanos apenas aparecían cuando yo estaba en las áreas comunes. Salían temprano y regresaban tarde, evitando encontrarse conmigo o con mi padre. Mi madre intentó actuar con normalidad, como si todo fuera a volver a ser como antes. Preparaba mis comidas favoritas, me peinaba como cuando era pequeña, intentaba hacerme sonreír, pero había algo roto entre nosotras, algo que no sabía si alguna vez se arreglaría. «Hija, necesitas comer», insistía, viendo que apenas tocaba la comida. «Necesitas recuperar tus fuerzas». Pero ¿cómo explicar que cada bocado era un esfuerzo inmenso? ¿Que no sentía hambre? ¿No sentía nada más que un vacío enorme? Mi padre extendió su licencia en el trabajo. Dijo que no regresaría a la carretera hasta que yo estuviera completamente recuperada y hasta que atraparan a los bandidos. Pasaba días en la comandancia de policía hablando con los investigadores, ofreciendo recompensas, haciendo carteles con la vaga descripción que yo daba de los atacantes imaginarios. Por la noche se sentaba al borde de mi cama y me tomaba la mano hasta que me dormía. «Nada malo te volverá a pasar, princesita», prometió. «Nunca más». Pero el daño ya estaba hecho y vivía bajo el mismo techo. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Me despertaba gritando en medio de la noche, fría, sudando, reviviendo cada momento de horror. Mi padre venía corriendo, me abrazaba, intentaba calmarme. A veces me agitaba tanto que necesitaba tomar los medicamentos que el doctor me recetaba. «Solo son sueños, hija», decía, secándome las lágrimas. «No pueden hacerte daño». Pero no eran solo sueños, eran recuerdos que me perseguirían por décadas. En la escuela, las cosas no estaban mejor. Aunque nadie sabía oficialmente lo que me había pasado, los rumores se extendían como pólvora. Los pueblos chicos tienen orejas grandes y bocas aún más grandes. «Mira a la muchacha que fue atacada», susurraban en los pasillos cuando regresé a clases casi un mes después. «Dicen que fueron hombres de fuera del pueblo, toda una pandilla». Algunas personas me trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Otras
con una lástima tan profunda que era casi peor. Mis amigas no sabían cómo actuar a mi alrededor, qué decir, cómo comportarse. Comencé a aislarme cada vez más. Pasaba los recreos sola, sentada debajo de un árbol en el patio, lejos de las miradas y los susurros. Mis calificaciones, que ya eran malas, empeoraron aún más. Los maestros intentaban ser comprensivos, pero yo podía ver la frustración en sus ojos. Lupita era una estudiante tan prometedora. Escuché a la directora comentar a mi maestra al pasar por su oficina. Es una lástima que todo esto haya pasado. ¿Podrá recuperarse? En casa, la tensión era palpable. Mi padre continuaba su cruzada para encontrar a los culpables, cada vez más frustrado por la falta de progreso. Mi madre intentaba mantener la paz, siempre caminando de puntillas, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper aún más nuestra ya destrozada familia. Mis hermanos desarrollaron diferentes estrategias. Antonio, el mayor y su líder, actuaba como si nada hubiera pasado. A veces incluso intentaba ser amable conmigo, ofrecía ayuda con las tareas, preguntaba si quería ver televisión. «Estoy preocupado por ti, hermanita», decía con una falsedad que me revolvía el estómago. «Tenemos que permanecer unidos en este momento difícil». José, el del medio, optó por la distancia total. Pasaba más tiempo fuera de casa, consiguió un trabajo en un taller mecánico, regresaba a casa solo para dormir. Cuando nos veíamos forzados a estar en el mismo ambiente, como en la cena, no levantaba los ojos de su plato, no me decía una palabra. Roberto, el más chico, parecía estar tan destruido como yo. Estaba visiblemente perdiendo peso, tenía pesadillas como las mías, saltaba cuando alguien lo tocaba inesperadamente. Varias veces lo sorprendí observándome de lejos con ojos llenos de remordimiento y miedo. Una noche, unos 3 meses después del hospital, escuché una discusión violenta en la recámara de mis padres. Mi padre rara vez alzaba la voz, así que me puse alerta de inmediato. «Hay algo que no cuadra en toda esta historia, Concepción», gritó. «¿No lo ves? Estos muchachos están actuando muy raro». «¿Qué insinúas, Jorge?», respondió mi madre con la voz temblorosa. «Por el amor de Dios, son tus hijos. Y ella es mi hija también. Mira la Concepción. Mira lo que le hicieron a nuestra niña. No duerme, no come, ya no sonríe. Esos ojos ya no son los de una niña. Eso fue culpa de esos rufianes, esos bandidos que nadie vio, que nadie conoce, que no dejaron ninguna pista en Vallalegre, donde todo el mundo se conoce». Contuve la respiración. Mi padre sospechaba. Su instinto protector estaba olfateando la verdad detrás de mis mentiras. Roberto casi se desmaya cuando le pregunté dónde estaba esa tarde, continuó mi padre. José ni siquiera puede mirarme a la cara. Y Antonio está agresivo, a la defensiva todo el tiempo. Hay algo que no está cuadrando en esta historia, Concepción. ¿Estás delirando?, insistió mi madre, pero su voz delataba su incertidumbre. Es el cansancio, la preocupación. No has dormido bien en meses. Voy a descubrir la verdad, afirmó mi padre con una determinación que me hizo temblar, de una forma u otra. Cerré la puerta de mi habitación y lloré en silencio hasta quedarme dormida. La verdad se acercaba como una tormenta en el horizonte, y cuando llegara, arrasaría con todo a su paso. Era un martes de junio de 1966, casi 4 meses después de mi paso por el hospital. Ese día comenzó como cualquier otro en esta nueva y sombría rutina que habíamos establecido. Mi padre salió temprano para ir a la comandancia de policía, como hacía casi todos los días. Mi madre estaba en el patio trasero tendiendo ropa en el tendedero. Yo estaba en la sala intentando concentrarme en una lección de matemáticas que no lograba entender. Antonio entró en la habitación sin hacer ruido. Cuando me di cuenta, ya estaba sentado a mi lado en el sofá. Sentí todo mi cuerpo congelarse de miedo. «Necesitamos hablar, Lupita», dijo con esa voz falsamente amable que había adoptado en los últimos meses. «Esta situación no puede seguir así». Me levanté de inmediato, lista para correr, pero me agarró el brazo. «Cálmate, no te voy a lastimar», dijo, pero su agarre decía lo contrario.
Solo quiero que entiendas algo. Papá sospecha de nosotros. Ayer le hizo un montón de preguntas a Roberto y el muchacho casi lo suelta todo. Si eso pasa, toda la familia se va por el caño. ¿Es eso lo que quieres? Lo miré a los ojos. Esos ojos que antes eran de un hermano y ahora eran de un monstruo. Y encontré un valor que no sabía que tenía. «¿Suelta mi brazo ahora?», dije entre dientes. «No me vuelvas a tocar». Pareció sorprendido por mi reacción. Soltó mi brazo lentamente. «No entiendes, ¿verdad? Si dices la verdad, papá nos matará, literalmente. Quieres tener eso en tu conciencia. Tú no pensaste en mi vida cuando hiciste lo que hiciste». Respondí con lágrimas corriendo por mi cara. «¿Por qué debería pensar en la tuya ahora?». Antonio se puso rojo de ira. Se levantó, mucho más alto que yo, intimidante. «Vas a mantener esa boca cerrada», dijo, acercándose de nuevo. «O te juro que...». No logró terminar la frase. La puerta de la sala se abrió violentamente, golpeando la pared. Mi padre estaba parado allí, sosteniendo una carpeta de documentos, su rostro blanco como el papel. «Aléjate de mi hija», dijo con una voz que no reconocí. Baja, controlada, pero cargada de una furia que nunca antes había visto. Antonio dio 2 pasos hacia atrás, levantando las manos. «Papá, no es lo que estás pensando». Mi padre arrojó la carpeta sobre la mesa de centro. Los papeles se esparcieron por el suelo. Reconocí el membrete del hospital. «Acabo de regresar del hospital», dijo mi padre, aún con esa voz controlada y terrible. «Fui a sacar copias de los exámenes de Lupita. Quería enviarlos a un especialista en la Ciudad de México». Recogió uno de los papeles del suelo y lo sostuvo como si fuera algo venenoso. «¿Sabes lo que dice aquí, Antonio? El doctor documentó las lesiones de tu hermana en detalle». ¿En detalle? ¿Y sabes qué más escribió? Que estas lesiones eran consistentes con abusos repetidos durante un largo periodo. No fue un solo ataque. Como dijo Lupita, fueron meses. Mi padre se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto?». Abrí la boca, pero no pude hablar. Las palabras se me atascaron en la garganta, sofocadas por meses de miedo y vergüenza. «Papá, ella está confundida». Antonio intentó intervenir. «Los mismos doctores dijeron que el trauma puede afectar la memoria». «¡Cállate!», rugió mi padre, perdiendo finalmente el control. «Escuché el final de tu conversación. Vas a mantener esa boca cerrada». «¿Qué necesita ella mantener en secreto, Antonio? ¿Qué?». En ese momento la puerta de la cocina se abrió y José entró. Se detuvo tan pronto como vio la escena en la sala, como un animal atrapado en la mira de un rifle. «Qué bueno que llegaste, José», dijo mi padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Justo quería hablar contigo también». José me miró a mí, a Antonio, a los papeles esparcidos por el suelo, e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. «Papá, ¿puedo explicar qué comenzó?». Pero mi padre levantó la mano, interrumpiéndolo. «Ve a llamar a tu madre», ordenó mi padre, «y luego busca a Roberto. Quiero a todos en esta habitación en 5 minutos». José dudó, claramente considerando huir, pero algo en la mirada de mi padre lo hizo obedecer. Salió hacia el patio trasero, llamando a mi madre. Mi padre se acercó a mí y me tomó las manos. «Lupita, hija, necesito que seas valiente ahora. Necesito que digas la verdad, toda la verdad, por muy dolorosa que sea». Miré a Antonio, que me miraba con un odio palpable. Miré la puerta por la que José había salido. Pensé en Roberto, que probablemente estaba en algún rincón de la casa, escondiéndose de sus propias pesadillas. «Fueron ellos, papá», susurré finalmente, las palabras casi inaudibles. «Fueron mis hermanos». Mi padre cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, vi que algo había cambiado en él para siempre. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, con la voz temblorosa. «Desde marzo, cuando hiciste ese viaje largo a Oaxaca». «3 meses», murmuró, haciendo los cálculos. «Dios mío, 3 meses». Mi madre entró corriendo a la sala con una cara preocupada. José venía justo detrás, pálido, como un fantasma. «¿Qué está pasando, Jorge?», preguntó, mirando la escena caótica en la habitación. «¿Dónde está Roberto?», preguntó mi padre, ignorando su pregunta. «No sé», respondió José. «No está en la recámara ni en el patio trasero». «No importa»,
dijo mi padre, poniéndose de pie. Lupita acaba de decirme la verdad sobre quién la lastimó de verdad. Mi madre se llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos por el horror. Ella sabía, en el fondo. Quizás siempre lo supo. ¿No es verdad?, dijo Antonio, intentando mantener la compostura. Ella está confundida, traumatizada. Está inventando esto. Sí, sí es verdad, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Los tres. Desde marzo, cada vez que mamá se iba, mi madre cayó de rodillas al suelo, sollozando. José se apoyó contra la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Antonio permaneció de pie, desafiante, pero su rostro había perdido todo color. Lo que sucedió después fue como una explosión en cámara lenta. Mi padre, siempre tan tranquilo y contenido, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Avanzó sobre Antonio con un rugido que parecía salir de las entrañas de la tierra. El primer golpe tomó a mi hermano por sorpresa, arrojándolo contra la estantería. «¡Jorge, no!», gritó mi madre, intentando levantarse, pero era demasiado tarde. Años de ira contenida, meses de frustración impotente, la revelación de la traición más profunda. Todo explotó en ese momento. Mi padre levantó a Antonio por el cuello y continuó golpeándolo mientras gritaba cosas que nunca pensé que le escucharía decir. José intentó intervenir, tirando de mi padre hacia atrás, pero terminó recibiendo un golpe que lo arrojó al suelo. Mi madre gritaba. Yo gritaba. La sala se había convertido en un campo de batalla. Cuando los vecinos llegaron, atraídos por la conmoción, encontraron a mi padre siendo sujetado por 3 hombres. Antonio sangrando en el suelo, José apoyado contra la pared con la nariz rota, y mi madre intentando protegerme en un rincón de la habitación. «Se volvió loco», dijo alguien. «Llamen a la policía». Minutos después, los carros de policía llenaron nuestra calle. Los oficiales entraron en la casa, separando a todos. Uno de ellos, que conocía a mi padre del tiempo que pasaba en la comandancia, intentó calmarlo. «Jorge, por el amor de Dios, ¿qué pasó aquí?» «Ellos, mis propios hijos, ellos...» Mi padre no pudo terminar la frase, ahogado por la ira y el dolor. Fui yo quien habló. Con sorprendente claridad les conté todo a la policía. Cada detalle, cada abuso, cada amenaza. Fue como si una represa se hubiera roto dentro de mí, y la verdad fluyó incontrolablemente. La policía escuchó en silencio, sus rostros endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, uno de ellos se volvió hacia Antonio y José. «Están arrestados». «¿Y Roberto?», preguntó un oficial más joven. «¿Él también estuvo involucrado?» «También», confirmé con lágrimas en los ojos, «pero fue obligado por los otros. Lo amenazaron con golpearlo si no participaba». En ese momento, como si hubiera sido convocado, Roberto apareció en la puerta de la sala. Había escuchado todo, escondido en algún rincón. Su rostro estaba empapado de lágrimas, sus ojos rojos de tanto llorar. «Es verdad», dijo, con la voz ahogada. «Fui parte de esto. Merezco ser arrestado también». Mi padre, que estaba siendo atendido por un paramédico, miró a Roberto con una mezcla de desprecio y lástima. «Ya no eres mi hijo», dijo simplemente. «Ninguno de ustedes lo es». Antonio y José fueron llevados esposados al carro de policía. Roberto fue subido a otro sin esposas, pero igualmente bajo arresto. Antes de subir al carro, me miró por última vez. «Perdóname, Lupita», dijo, tan bajo que casi no lo escuché. «Sé que no lo merezco, pero perdóname». No respondí. No había perdón dentro de mí en ese momento. Solo un vacío inmenso, como si algo vital hubiera sido arrancado de mi pecho. En las semanas siguientes, nuestra familia se convirtió en el tema principal del pueblo. Los periódicos locales informaron el caso con titulares sensacionalistas. Hermanos abusadores arrestados en Valle Alegre. Padre descubre horror familiar y se vuelve violento. Familia destruida por terrible secreto. El juicio fue rápido para los estándares de la época. Había evidencia médica, mi testimonio, la confesión de Roberto. Antonio y José fueron sentenciados a 12 años de prisión cada uno. Roberto, al ser menor de edad y haber confesado espontáneamente, obtuvo una sentencia más leve,
6 años en un reformatorio de menores. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. El hombre dulce y sonriente que conocí desapareció esa tarde de junio. En su lugar quedó un cascarón, un hombre roto por la culpa y la ira. No podía mirarme a los ojos sin llorar. No podía hablar de lo que pasó sin que le temblaran las manos. Debía haberlo notado, repetía como un mantra. Debía haberme quedado más en casa. Debía haber prestado más atención. Te fallé, princesita. Mi madre cayó en una profunda depresión. Pasaba días en cama, sin comer, sin hablar. Cuando finalmente comenzó a levantarse de nuevo, fue como si hubiera envejecido 20 años. Su cabello se volvió completamente blanco en cuestión de meses. ¿Cómo no lo noté?, se torturaba. ¿Cómo una madre no nota algo así? Nuestra casa, antes llena de voces y movimiento, se convirtió en un mausoleo. Las recámaras de mis hermanos fueron cerradas con llave, sus cosas guardadas en cajas en el desván. Nunca más mencionamos sus nombres en voz alta, como si fueran una maldición. En la escuela, la situación se volvió insoportable. Todos sabían lo que había pasado. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, como si yo fuera una atracción de circo. Los susurros me seguían por los pasillos. Es ella, la muchacha que fue abusada por sus propios hermanos. Dicen que el padre casi mata a los hijos cuando se enteró. Toda la familia se volvió loca por lo que oí. No pude soportarlo. Después de 2 semanas intentando enfrentar esas miradas y susurros, les rogué a mis padres que me cambiaran de escuela. Pero mi padre tenía una idea diferente. «Dejemos este lugar», dijo una noche durante una cena silenciosa. «No hay nada para nosotros en este pueblo, solo malos recuerdos». En agosto de Fensei dejamos Valle Alegre atrás. Mi padre solicitó un traslado en la empresa de transporte y nos fuimos a un nuevo pueblo, La Esperanza, a casi 400 kilómetros de distancia. Un pueblo donde nadie nos conocía, donde no seríamos la familia de ese terrible caso. Dejamos atrás la casa, los muebles, las fotografías, casi todo lo que pudiera recordarnos el pasado. Empezamos de cero en un pequeño departamento en el centro, cerca del río Lerma. Pero como descubrí dolorosamente, no importa lo lejos que corras, algunas cosas las llevas dentro de ti, como cadenas invisibles que nunca se sueltan por completo. Los primeros meses en La Esperanza fueron como vivir en una burbuja protectora. Yo, que siempre había vivido en un pueblo pequeño y plano como Valle Alegre, ahora me encontraba rodeada de cerros, edificios históricos y una niebla que cubría todo en las mañanas frías. Era como si hubiéramos terminado en otro siglo, en otro mundo. Comenzamos una nueva vida en agosto de 2006. Yo acababa de cumplir 14 años. Mi padre consiguió un trabajo fijo en la oficina de la empresa de transporte sin tener que viajar. Por primera vez desde que tengo memoria, estaría presente todos los días. Mi madre encontró un pequeño trabajo en una panadería cerca de casa, haciendo pan dulce. Era menos de lo que estaba acostumbrada como costurera, pero la mantenía ocupada, lejos de los pensamientos oscuros. Me inscribieron en una escuela católica, la Academia Santa María. Allí nadie conocía mi pasado, nadie conocía mi historia. Para todos, yo era solo la niña nueva, un poco callada, un poco triste, pero solo otra adolescente adaptándose a un cambio. «Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, princesita», decía mi padre mientras caminábamos por las calles empedradas los fines de semana. «Aquí nadie nos conoce, nadie sabe lo que pasamos». Pero yo sí sabía, mi cuerpo sabía, mi mente sabía. Las cicatrices seguían allí, algunas visibles, la mayoría invisibles para los ojos de los demás. Las pesadillas no cesaron con el cambio de pueblo. Casi todas las noches me despertaba gritando, fría, sudando, sintiendo manos que no existían tocándome. Mi padre siempre corría a mi habitación, me abrazaba hasta que dejaba de temblar. A veces se quedaba toda la noche sentado en una silla al lado de mi cama. «Pasará, hija», prometía, acariciándome el cabello. «Con el tiempo pasará». Pero no pasó. De hecho, las pesadillas se volvieron más elaboradas, más realistas.
A veces soñaba que mis hermanos habían escapado de la cárcel y me encontraban en la esperanza. Me despertaba tan aterrorizada que no podía respirar, como si manos invisibles me estuvieran apretando la garganta. Mis padres me llevaron a un doctor que me recetó pastillas para dormir, pero las pastillas no evitaban las pesadillas. Solo me dejaban atrapada en ellas, sin poder despertar. Después de unas noches aún peores, dejé de tomarlas. En la nueva escuela intenté adaptarme. Las monjas eran estrictas pero justas. Las otras niñas intentaban acercarse a mí, curiosas por la estudiante transferida a mitad del año escolar, pero yo construí muros a mi alrededor, invisibles pero impenetrables. ¿Nunca hablas de tu antiguo pueblo?, comentó una compañera llamada Teresa un día durante el recreo. ¿Lo extrañas? No, respondí secamente. No extraño nada de allí. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? No quiero hablar de eso. Pronto se dieron por vencidas en intentar sacarme información. Me hice conocida como la rara, la poco sociable, la que no tenía amigos, y yo lo prefería así. La amistad significaba confianza, y yo ya no sabía cómo confiar. En casa, mis padres intentaron reconstruir cierta normalidad. Mi madre decoró el pequeño departamento con flores, cortinas coloridas, pequeños objetos que compraba en el mercado. Mi padre traía libros, chocolates, cualquier cosa que pensara que podría hacerme sonreír. Pero había un fantasma entre nosotros, o más bien 3 fantasmas. Nunca hablábamos de mis hermanos. Nunca mencionábamos sus nombres. Era como si hubieran muerto, como si nunca hubieran existido. Pero su ausencia era una presencia constante. Un agujero negro que absorbía toda la alegría. Por la noche escuchaba a mi madre llorar suavemente en su habitación. Mi padre intentaba consolarla, pero ¿cómo consuelas a una madre que perdió a 3 hijos en la cárcel y descubrió que eran monstruos? ¿Cómo lidias con la culpa de no haber notado, de no haber protegido a tu hija más pequeña? Debí haberlo visto, Jorge, decían entre sollozos. ¿Cómo una madre no nota algo así? No es tu culpa, Concepción, respondía mi padre con una voz cansada que no convencía ni a sí mismo. Nos engañaron a todos. 6 meses después de que nos mudamos a La Esperanza, llegó un sobre por correo. Era del Reformatorio Estatal para Menores Infractores. Una carta de Roberto. Mi padre estaba furioso, quería quemarla sin abrirla. Mi madre suplicó leerla. Yo me quedé paralizada mirando ese trozo de papel que tenía el poder de reabrir todas las heridas. «Está dirigida a Lupita», dijo mi madre, mostrando mi nombre en el sobre. «Ella tiene derecho a decidir». Mi padre me miró, con los ojos llenos de dolor e ira. «No necesitas leer esto, princesita. No necesitas dejarlos volver a tu vida». Tomé el sobre con manos temblorosas. No sabía qué quería hacer. Una parte de mí quería romperla en 1000 pedazos. Otra parte quería saber lo que tenía que decir. «Lo pensaré», respondí, guardando la carta en mi bolsillo. «Aún no lo sé». Llevé esa carta conmigo por semanas. En mi habitación, en la escuela, en los paseos por el pueblo. A veces olvidaba que estaba allí, otras veces era lo único en lo que podía pensar. ¿Qué podría decir Roberto que cambiara algo? ¿Qué palabras podrían sanar lo que él y los otros habían roto? Un domingo por la tarde, sola en mi habitación mientras mis padres habían ido a misa, finalmente tuve el valor. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera contener algo peligroso. La letra era pequeña y apretada, cubriendo 4 páginas enteras. Empecé a leer con el corazón acelerado. «Querida Lupita, ni siquiera sé por dónde empezar. Quizás diciendo que no espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Lo que te hicimos fue imperdonable. Me levanto todos los días en este lugar con la misma pregunta. ¿Cómo pude hacer algo tan horrible a mi propia hermana? No pondré excusas. No diré que fue solo culpa de Antonio y José que me obligaron. Sí, me presionaron, me amenazaron. Pero tuve una elección. Pude haber dicho que no. Pude haberle dicho a mamá, a papá, a alguien. Pude haberte protegido como un hermano debe hacerlo. En cambio, me convertí en tu verdugo, parte de tu pesadilla. Estoy haciendo terapia aquí. El psicólogo dice que necesito entender por qué hice lo que hice para nunca repetirlo.
Dice que tengo la oportunidad de reconstruir mi vida cuando salga de aquí. Pero primero, necesito reconocer completamente el daño que causé. Y lo reconozco, Lupita. Todos los días, todas las noches, cada momento que sufriste por nuestra culpa. Llevo esto conmigo como un peso que nunca desaparece. No te pido que me respondas. No te pido que regreses a tu vida. Solo quería que supieras que lo siento profundamente y que si pudiera volver en el tiempo, habría sido el hermano que merecías. Si algún día, dentro de muchos años, sientes que puedes darme la oportunidad de pedirte perdón en persona, estaré esperando. Pero entiendo si ese día nunca llega. Espero que estés logrando reconstruir tu vida lejos de aquí. Espero que algún día encuentres la paz. Con sincero remordimiento, Roberto. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza ni de ira, sino algo diferente, algo que no podía nombrar. Una mezcla confusa de emociones que me dejó exhausta. Guardé la carta en un cajón y nunca respondí, pero tampoco la destruí. De alguna manera, esas palabras escritas en papel eran un reconocimiento de lo que había sucedido, una confirmación de que no había sido una pesadilla, de que yo no estaba loca. Los meses pasaron, convirtiéndose en años. Me adapté a la vida en la esperanza, al ritmo más lento, a las tradiciones de ese pueblo histórico. En la escuela permanecí aislada, pero gradualmente algunas compañeras rompieron mis barreras. No se convirtieron en amigas íntimas, pero eran compañía aceptable. Una de ellas, Martha, la hija del farmacéutico, fue la primera persona en la que confié un poco de mi historia. No le conté todo, obviamente, solo que había pasado por algo muy difícil en el otro pueblo, y por eso nos mudamos. Debe haber sido horrible, dijo sin presionar para obtener detalles. Lo fue, respondí, sorprendida por mi propia sinceridad, pero estoy tratando de salir adelante. Si necesitas hablar, aquí estoy, ofreció con una simplicidad que me conmovió. Era la primera vez que alguien me ofrecía ayuda sin parecer que se moría de curiosidad, sin hacer 1000 preguntas, sin mirarme como un bicho raro, solo ofreciendo su presencia, su compañía, un oído si lo necesitaba. En casa, las cosas mejoraron lentamente. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero se volvieron menos frecuentes. Mi madre dejó de llorar todas las noches, comenzó a sonreír ocasionalmente, especialmente cuando traía a casa historias divertidas sobre las señoras que frecuentaban la panadería. Mi padre seguía siendo sobreprotector, quería saber dónde estaba cada minuto, llamaba a la escuela si tardaba 10 minutos en llegar a casa. Pero incluso eso disminuyó con el tiempo, al ver que de alguna manera yo estaba sobreviviendo. En 1968, 2 años después de nuestra mudanza, sucedió algo inesperado. Llegó una carta, esta vez del penal estatal. Era de Antonio. A diferencia de la carta de Roberto, esta era corta, casi brusca. Lupita, sé que probablemente romperás esto sin leerlo. Sé que me odias, y tienes razón. Lo que hicimos no tiene excusa. Te escribo porque escuché que Roberto te envió una carta. Está intentando hacerse el arrepentido, el bueno, pero no le creas. Él participó en todo por su propia voluntad. No te pido perdón, solo quería que supieras que estoy pagando por lo que hice. Aquí en la cárcel, cuando se enteran por qué estás, tu vida se vuelve un infierno. Ni los peores criminales respetan a alguien que hace lo que nosotros hicimos. Quizás eso te dé algo de consuelo, saber que estamos sufriendo. Espero que sí, Antonio. Esta carta, a diferencia de la primera, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No les dije a mis padres que la había recibido. No quería reabrir esa herida. No quería ver la expresión de dolor en sus ojos. Las palabras de Antonio me persiguieron por días, no por remordimiento o lástima por él, sino porque confirmaban algo que siempre había sospechado. Roberto no fue solo una víctima de las circunstancias. Había elegido participar, como dijo Antonio. Unas semanas después, llegó una tercera carta, de José. Ni siquiera la abrí. La arrojé directamente al fuego, viendo cómo el papel era consumido por las llamas, deseando que mis recuerdos pudieran ser destruidos con la misma facilidad. En 1970, cuando cumplí 18 años, se presentó una decisión difícil. Roberto había cumplido su condena y sería liberado.
No sabía dónde estábamos, pero podría averiguarlo si quería. La posibilidad de un reencuentro, incluso accidental, me aterrorizaba. ¿Necesitamos mudarnos de nuevo?, les pregunté a mis padres durante la cena. ¿Qué pasa si nos busca? Mi padre, que no sabía nada de las cartas, se sorprendió por mi repentina preocupación. Él no sabe dónde estamos, princesita, e incluso si lo descubriera, nunca dejaría que se te acercara. Pero no estarás conmigo todo el tiempo, argumenté. ¿Qué pasa si me lo encuentro en la calle? ¿Qué pasa si aparece en la escuela? Mi madre, que estaba más callada de lo normal, finalmente habló. Quizás es hora de enfrentar estos miedos, hija. No podemos huir para siempre. Me quedé en shock. Mi madre, que se había hundido en la depresión después de descubrir lo que pasó, ahora hablaba de enfrentarlo, de no huir. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que la vida sigue. Roberto cumplió su condena. Tú estás creciendo. Pronto irás a la universidad. No podemos vivir con miedo para siempre. Mi padre la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás defendiendo a ese monstruo? No, respondió ella con firmeza. Nunca defendería lo que hicieron. Pero Roberto era el más chico. Fue influenciado por los otros. Quizás... ¿Quizás qué?, interrumpió mi padre, alzando la voz. ¿Quizás deberíamos invitarlo a cenar? ¿Fingir que no pasó nada? Jorge, eso no es lo que estoy diciendo. ¿Y lo sabes? Solo creo que vivir con tanto odio, tanto miedo, no nos está llevando a ninguna parte. Míranos. Fingimos que somos una familia normal, pero no lo somos. Estamos atrapados en ese día, en esa sala, para siempre. Esa fue la primera vez que vi a mis padres discutir seriamente desde el descubrimiento del abuso. Fue como si una compuerta se hubiera roto, liberando años de sentimientos reprimidos. ¿Perderías a tu hijo?, continuó mi madre, llorando ahora. ¿Nunca volverías a ver a Roberto, ni siquiera para escuchar lo que tiene que decir? Ya no es mi hijo, respondió mi padre, pero su voz había perdido su convicción. Ninguno de ellos lo es. Observé esa discusión en silencio, sintiendo algo extraño crecer dentro de mí. No era perdón, nunca sería perdón, pero quizás era aceptación. La aceptación de que lo que sucedió era parte de mi historia y que huir no cambiaría eso. No quiero ver a Roberto, dije finalmente, interrumpiendo su discusión. No estoy lista para eso, y quizás nunca lo esté, pero tampoco quiero huir de nuevo. Este es nuestro hogar ahora, nuestra vida. Mis padres me miraron, sorprendidos por mi firmeza. Me di cuenta de que, por primera vez desde el abuso, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida, no solo aceptando lo que ellos decidían por mí. Tengo miedo, admití, pero no quiero que ese miedo controle cada paso que dé por el resto de mi vida. Mi padre se levantó y me abrazó fuerte, como cuando era pequeña. Eres la persona más valiente que conozco, princesita, dijo, con la voz quebrada, mucho más valiente que yo. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra familia. No fue una cura mágica. Las cicatrices permanecieron. Las pesadillas aún aparecían ocasionalmente. Los recuerdos dolorosos a veces surgían de la nada. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez, desde que todo sucedió, sentí que podía tener un futuro que no estuviera completamente definido por mi pasado. En 1971 fui aceptada en la Escuela Normal de Maestros en la Ciudad de México. Me iba a mudar, a vivir en una residencia con otras estudiantes, a empezar una vida independiente. Mis padres estaban orgullosos, pero también aterrorizados. ¿Estás segura de que estás lista, hija?, preguntó mi madre mientras me ayudaba a empacar. La Ciudad de México es una ciudad grande, peligrosa. Estoy lista, mamá, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. No puedo dejar que el miedo me impida vivir. Esa noche, en la víspera de mi partida, tuve un sueño diferente. No era una pesadilla como las muchas que me habían atormentado durante años. Era un sueño de liberación. Soñé que estaba en un campo abierto bajo un cielo azul infinito y que podía correr sin parar, sin nada que me detuviera, sin nadie que me persiguiera. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de esperanza. La Ciudad de México en 1971 era un mundo completamente diferente a la esperanza.
Edificios altos reemplazaban las casas coloniales, amplias avenidas en lugar de callejones de piedra, multitudes de extraños en lugar de caras familiares. En los primeros días en la residencia estudiantil, sentí miedo, ese viejo miedo que me acompañaba como una sombra. Pero ahora había algo diferente, una nueva determinación, una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. La residencia estaba en la zona de Ciudad Universitaria, un lugar bullicioso lleno de jóvenes. Éramos 6 chicas compartiendo un departamento de 3 habitaciones. Mis compañeras de cuarto eran ruidosas, alegres, llenas de planes y sueños, tan diferentes a mí que llevaba cicatrices invisibles que nadie allí conocía. «Lupita, siempre estás tan callada», dijo Cristina, mi compañera de cuarto, una chica de Monterrey que estudiaba Derecho. «Necesitas salir más, disfrutar la vida». Poco a poco me fui abriendo, no sobre mi pasado, que seguía siendo un secreto guardado bajo 7 llaves, pero sí sobre mis gustos, mis opiniones, mis sueños para el futuro. Descubrí que me gustaba la música, especialmente Juan Gabriel y José José, que eran muy populares en ese entonces, que tenía talento para dibujar, que amaba a los niños pequeños. «Vas a ser una maestra increíble», me dijo Cristina un día después de verme ayudar al hijo de la vecina con la tarea. «Tienes paciencia, tienes cariño, eso es lo que los niños necesitan». La Escuela Normal de Maestros abrió mis horizontes de formas que nunca imaginé. Aprendí sobre desarrollo infantil, psicología, métodos de enseñanza. Cada clase era como una ventana que se abría a un mundo nuevo, un mundo donde yo podía marcar la diferencia en la vida de otros niños. Las experiencias traumáticas de la infancia pueden marcar profundamente el desarrollo emocional, explicó un día mi profesor de psicología educativa. Pero con el apoyo adecuado, la resiliencia humana es sorprendente. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de mí, resiliencia, la capacidad de recuperarse, de adaptarse, de crecer a pesar de las adversidades. Eso era lo que estaba construyendo día tras día sin siquiera darme cuenta. Mis padres me llamaban todas las semanas, preocupados, extrañándome. Durante las primeras vacaciones, cuando regresé a La Esperanza, noté cómo parecían más viejos, más cansados. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, ahora tenía los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Mi madre, a pesar de sonreír más, a veces tenía una mirada distante, perdida en pensamientos que solo podía imaginar. «¿Están bien?», pregunté durante la cena. «Lo estamos», respondió mi padre, tomando la mano de mi madre sobre la mesa. «Solo te extrañamos, princesita». Durante esa visita, me di cuenta de que no era solo yo quien necesitaba seguir adelante. Mis padres también estaban atrapados en el pasado, reviviendo ese terrible día una y otra vez. Era como si el tiempo se hubiera detenido para los 3 en junio de 1966. «Ustedes también necesitan vivir», les dije la noche antes de regresar a la Ciudad de México. «No pueden pasar el resto de su vida solo esperando mis visitas, preocupados por mí». Mi padre sonrió, esa sonrisa triste que se había convertido en su marca registrada. «Es más fácil decirlo que hacerlo, hija». «Lo sé», respondí, abrazándolo. «Créeme, lo sé». De vuelta en la Ciudad de México, me sumergí en los estudios con aún más determinación. No solo estaba construyendo un futuro para mí, estaba intentando demostrar que era posible superar el pasado, que las cicatrices podían convertirse en marcas de una batalla ganada. En mi segundo año de universidad conocí a Juan. Él estudiaba ingeniería en la universidad y vivía en una residencia cerca de la nuestra. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Me ofreció un vaso de refresco, comentó sobre la música que sonaba y hablamos por horas de todo y de nada. Juan era diferente a los otros muchachos que habían intentado acercarse a mí. No era insistente, no intentaba impresionarme. Tenía una calma, una gentileza natural que me hacía sentir segura a su alrededor. «¿Puedo llamarte alguna vez?», preguntó cuando la fiesta estaba terminando. Dudé. Las relaciones no eran parte de mis planes. La idea de la intimidad, de confiar en alguien hasta ese punto me aterrorizaba. «Solo para platicar», agregó, notando mi vacilación. «Sin presiones». Asentí,
sintiendo una mezcla de miedo y una emoción nueva que no podía nombrar. Juan llamó 3 días después, y la semana siguiente, y la siguiente. Nuestras conversaciones eran sencillas, sobre libros, películas, clases, el futuro. Él nunca preguntó sobre mi pasado, nunca forzó temas que me incomodaran. En nuestra primera cita a solas, fuimos al cine a ver El Chavo del Ocho, que era un éxito en ese momento. Cuando intentó tomar mi mano en la oscuridad, reaccioné instintivamente, alejándome como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Lo siento», murmuró sin insistir. «No haré nada que no quieras». Esa frase, tan sencilla, tan obvia, pero tan poderosa, resonó en mi cabeza por días. «No haré nada que no quieras». Era la primera vez que alguien me decía eso, que reconocía mi derecho a decir que no, a establecer límites. En las semanas siguientes nuestra amistad creció. Juan fue paciente, respetuoso, nunca cruzó los límites que yo establecía. Cuando finalmente tuve el valor de tomar su mano durante una caminata por Chapultepec, sentí algo que no había experimentado en años: paz. «Hay algo en tu pasado que te lastimó mucho, ¿verdad?», preguntó Juan un día mientras estábamos sentados junto al lago de Chapultepec. «No tienes que contármelo. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, si alguna vez lo estás, estaré aquí para escuchar». Sentí lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo entendió tan bien lo que sentía sin que yo necesitara explicar? «Gracias», fue todo lo que pude decir. Nuestra relación avanzó lentamente, a mi ritmo. Cada barrera que lograba superar era celebrada como una victoria. El primer beso meses después de conocernos. La primera vez que hablé de mi familia, aunque superficialmente. La primera vez que lo presenté a mis padres durante su visita a la Ciudad de México, mi padre, siempre protector, lo examinó con ojos recelosos. Mi madre, más intuitiva, notó de inmediato que Juan era especial. «Tiene buenos ojos», me dijo después cuando estábamos a solas. «Ojos de alguien que respeta». En 1974, en mi último año de universidad, recibí una noticia que volvió a sacudir mi mundo. Antonio y José habían sido liberados por buena conducta, después de cumplir poco más de la mitad de sus sentencias. La carta que me informaba de esto venía de mi antiguo abogado de Valle de Alegre, quien pensó que debía saberlo. «No saben dónde estás», me aseguró en la carta, «y se les ha prohibido intentar hacer contacto». Aún así, el miedo regresó con toda su fuerza. ¿Y si me buscaban? ¿Y si querían vengarse por haber estado en prisión? Por días no pude dormir. Comencé a tener pesadillas de nuevo. Empecé a ver peligros en cada sombra. Juan notó que algo andaba mal, pero no me presionó. Solo estuvo allí, ofreciendo apoyo silencioso, respetando mi espacio. Fue en este momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Estaba cansada de huir, cansada de permitir que el miedo controlara mi existencia. Si realmente quería seguir adelante, necesitaba enfrentar mis demonios de una vez por todas. «Necesito decirte algo», le dije a Juan una noche, sentada en el pequeño departamento que él había rentado después de graduarse. «Sobre mi pasado, sobre por qué soy como soy». Me tomó la mano, sus ojos llenos de comprensión. «Solo si quieres, Lupita. No tiene que ser hoy. No tiene que ser nunca si es demasiado doloroso. Pero yo lo necesitaba». Por primera vez, conté toda la historia. Desde el primer día en la cocina de mi casa en Valle Alegre hasta el descubrimiento de mi padre, el encarcelamiento de mis hermanos, nuestra huida a la esperanza. Hablé sin parar, las palabras saliendo como un torrente represado por años. Juan escuchó en silencio, sosteniendo mis manos, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando terminé, agotada emocional y físicamente, me abrazó con tanta gentileza que volví a llorar. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente. «Y te amo. Nada de lo que me dijiste cambia eso. Nada». Esa noche marcó el verdadero comienzo de mi sanación. Compartir mi historia, mi secreto más oscuro, y ser aceptada, amada a pesar de ello, o quizás aún más por ello, fue liberador de una manera que nunca imaginé posible. En las semanas siguientes, con el apoyo de Juan, tomé otra decisión difícil: enfrentar a mis hermanos. No en persona. Todavía no estaba lista para eso. Pero a través de cartas, 3 cartas, una para cada uno de ellos.
A Roberto le escribí sobre cómo su participación en el abuso, incluso siendo el más chico, incluso diciendo que había sido coaccionado, me hirió profundamente. Le dije cómo pasé años intentando entender cómo mi propio hermano, a quien amaba y confiaba, pudo ser parte de algo tan horrible. Ya no te odio, le escribí al final. Pero tampoco puedo perdonarte por completo. Lo que sí puedo hacer es desearte que encuentres la paz, que reconstruyas tu vida, que nunca más causes dolor a nadie. A José, mi hermano del medio, siempre distante, siempre frío. Le escribí sobre la ira que sentí durante años, cómo él, que debería haberme protegido como un hermano mayor, eligió unirse a Antonio en el abuso. Espero que el tiempo en prisión te haya hecho reflexionar, escribí. Espero que entiendas la gravedad de lo que hiciste. No quiero volver a verte. No quiero tener contacto, pero quiero que sepas que ya no viviré con miedo a ti. La carta en caution a Antonio, el líder, el instigador, fue la más difícil. Por días me quedé mirando el papel en blanco, incapaz de encontrar palabras que expresaran la profundidad de mi dolor, mi ira, mi desprecio. Me robaste la infancia, terminé escribiendo. Me robaste la inocencia, la confianza, la capacidad de sentirme segura. Durante años controlaste mi vida a través del miedo. Pero eso termina ahora. Ya no te tengo miedo. Ya no tienes poder sobre mí. Envié las 3 cartas el mismo día, sin esperar respuesta, sin querer respuesta. Fue un acto simbólico, una declaración de independencia. A partir de ese momento, ya no me definiría como una víctima de mis hermanos. Me definiría por mis propias elecciones, por mi propio camino. En diciembre de 1974 me gradué de maestra. Mis padres estaban en la audiencia, con sonrisas orgullosas en sus rostros envejecidos. Juan estaba a mi lado, aplaudiendo más fuerte que todos cuando recibí mi diploma. 2 semanas después, me propuso matrimonio. No tengo mucho que ofrecerte además de mi amor, dijo, mostrándome un anillo sencillo, pero te prometo cuidarte, respetar tus límites, construir una vida donde te sientas segura y amada. Dudé, no por falta de amor. Amaba a Juan más de lo que imaginaba que era posible amar a alguien, sino por miedo. Miedo a no poder ser una esposa completa. Miedo a que mis cicatrices fueran demasiado profundas. ¿Y si nunca puedo? Ya sabes, murmuré avergonzada. ¿Y si el trauma es demasiado fuerte? Juan sonrió, esa sonrisa amable que me conquistó desde el principio. Lupita, el matrimonio no es solo eso, es compañerismo, es amistad, es construir algo juntos. Lo demás llega cuando llega. Sí llega, y si no llega, aún así tendremos todo eso. Nos casamos en marzo de 1975, en una ceremonia sencilla en La Esperanza. Fue un día soleado, con olor a flores de azahar. Mi padre me llevó al altar con lágrimas en los ojos. Te mereces toda la felicidad del mundo, princesita. Susurró. Cada día le doy gracias a Dios porque sobreviviste, porque te convertiste en esta mujer increíble. Nuestra vida de casados comenzó en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Juan trabajaba en una constructora. Yo conseguí un trabajo como maestra en una escuela primaria. Éramos jóvenes, enamorados, llenos de sueños. La intimidad física fue un desafío, como esperábamos. Hubo noches de lágrimas, de recuerdos dolorosos resurgiendo, de pánico. Pero Juan nunca me presionó, nunca mostró frustración. Esperó pacientemente, amándome de la forma en que yo podía aceptar. En 1976 descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría y terror. Los doctores habían dicho que quizás nunca podría tener hijos debido al daño causado por el abuso. Y una parte de mí temía no saber cómo ser madre. ¿Cómo proteger a un hijo cuando mi propia infancia había sido tan violentada? Nos las arreglaremos, me aseguró Juan, tomándome la mano mientras veíamos juntos el primer ultrasonido. María nació en enero de 1977, una niña sana con los ojos de su padre y, decían, mi sonrisa. Tenerla en mis brazos por primera vez fue como un milagro. Tan pequeña, tan perfecta, tan confiada en el mundo, sin idea del mal que podría existir. Te protegeré, prometí,
besando su suave frente. Siempre. Ser madre me sanó de formas que nunca imaginé posibles. Ver a María crecer, confiando completamente en mí, me mostró que yo podía ser fuerte, que podía proteger, que podía amar sin reservas. Cuando Pedro nació en 1980 y luego Ana en 1983, nuestra familia estuvo completa. Mis padres envejecieron, viendo a los nietos crecer, encontrando en los pequeños una alegría que pensé que nunca volverían a ver. Mi padre especialmente parecía revivir a través de ellos, jugando, contando historias, siendo el abuelo cariñoso que siempre estuvo destinado a ser. En 1985 recibí una carta inesperada. Era de Roberto. No la abrí de inmediato, la dejé en la mesa de la cocina por días, insegura de qué hacer. Finalmente, un domingo tranquilo, mientras los niños jugaban en el patio trasero y Juan leía el periódico, me armé de valor. Querida Lupita, recibí tu carta hace años y entendí tu postura. No esperaba una respuesta, ni la estoy esperando ahora. Solo quería que supieras que tu carta cambió mi vida. Tus palabras, duras pero justas, me hicieron ver verdaderamente el daño que causé. En los últimos años, he reconstruido mi vida. Terminé mis estudios, conseguí un trabajo estable, conocí a una buena mujer que sabe sobre mi pasado y aún así me aceptó. Hago terapia regularmente y trabajo como voluntario en una institución que ayuda a niños víctimas de abuso. No te pido que regreses a tu vida. Sé que eso es imposible. Solo quería que supieras que tus palabras tuvieron un impacto, que no cayeron en saco roto, y que deseo de todo corazón que hayas encontrado la paz y la felicidad que mereces. Si algún día quieres responder para saber más sobre mi vida ahora, estaré feliz. Pero entiendo perfectamente si prefieres que esta sea la última comunicación entre nosotros. Con afecto y sincero remordimiento, Roberto le mostré la carta a Juan, quien la leyó en silencio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó simplemente. Pensé durante mucho tiempo. La niña herida dentro de mí quería romper la carta, ignorar que Roberto existía. Pero la mujer en la que me había convertido, maestra, esposa, madre, podía ver algo más allá de la ira. Creo que voy a responder, finalmente decidí. No para reanudar el contacto, no para perdonar por completo, sino para mostrar que sobreviví, que construí una buena vida a pesar de lo que hicieron. Mi respuesta fue breve, conteniendo solo información básica sobre mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi carrera como maestra. No incluí fotos ni una dirección, solo un simple relato de en quién me había convertido. Me alegro de que hayas encontrado un camino hacia la redención, le escribí al final. Eso es lo máximo que puedo decir ahora mismo. Nunca recibí noticias de Antonio o José. Años después, me enteré por un conocido de Valle Alegre que Antonio había muerto en una pelea en un bar en 1990 y que José se había mudado a la costa oeste, perdiendo contacto con todos. Roberto respondió una vez, agradeciéndome por escribir, diciendo que estaba casado y esperando a su primer hijo. No respondí esta vez, y él respetó mi silencio. La vida siguió su curso. Mis hijos crecieron fuertes y seguros, sin saber sobre mi oscuro pasado. Mi padre falleció en 1992 en paz, sabiendo que yo estaba bien. Mi madre lo siguió 2 años después, falleciendo mientras dormía, como si no quisiera quedarse sin él por más tiempo. Juan y yo envejecimos juntos viendo a nuestros hijos graduarse, casarse, darnos nietos. El amor entre nosotros, que comenzó con tanta vacilación, creció y se transformó en algo profundo e inquebrantable. Él nunca dejó de ser ese hombre paciente que respetó mis límites, que me hizo sentir segura. En 2010, ya abuela de 4 nietos, tomé una decisión que nunca imaginé que tomaría. Le escribí a Roberto pidiéndole que nos viéramos, no por él, sino por mí, para cerrar definitivamente ese capítulo. Nos encontramos en una cafetería en el centro de la Ciudad de México. Él estaba muy diferente. Cabello canoso, arrugas profundas, lentes para leer. No se parecía en nada al adolescente que participó en mi tormento. Hablamos por casi 2 horas sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros arrepentimientos. Nunca dejé de sentirlo, dijo, con la mirada baja. Ni un solo día. Lo sé,
respondí, sorprendida de no sentir ira, solo una tristeza lejana. Y espero que nunca lo hagas. No fue una reunión de reconciliación. No hubo abrazos, no hubo promesas de mantener el contacto. Fue una reunión de cierre, de pasar definitivamente la página. Cuando nos despedimos, me preguntó, ¿pudiste ser feliz, Lupita, a pesar de todo? Pensé en Juan, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la vida que construimos juntos. Sí, respondí sinceramente, muy feliz, y esa fue la mayor victoria. No haber permitido que esos meses de horror definieran toda mi existencia. Haber elegido la vida, el amor, la felicidad a pesar de las cicatrices. Hoy, a mis 73 años, miro hacia atrás y veo un camino difícil, pero uno que valió la pena recorrer. Soy abuela de 7 nietos maravillosos, una maestra jubilada que ayudó a cientos de niños, una mujer que aprendió que las peores heridas pueden sanar si les damos tiempo y cuidado. Mis queridos que me han acompañado hasta ahora, gracias por escuchar mi historia. Si la cuento hoy, después de tantos años de silencio, es porque creo que puede ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Para decir que hay esperanza, que hay un camino más allá del dolor, si estás enfrentando tu propio valle de sombras, recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas. La curación puede ser lenta, puede ser difícil, pero es posible. Cree en eso.